Vamos a leer hoy a partir del versículo 15, del 15 al 21. Deuteronomio 19, 15 al 21. Deuteronomio 19, 15 al 21. ¿Lo tienes? Ok, Deuteronomio 19, 15 al 21. Dice así. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ok, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, te damos este momento, Señor. Te pedimos, Padre, que vengas a nuestro corazón, que hables. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, manifestado. Espíritu Santo, ven, Señor. Este tema, Señor, es un tema, Padre, que necesitamos, Señor, cada uno de nosotros entender, igual que todos los demás, pero te pedimos, Padre, que tú estés hablando a nuestro corazón. Señor, ven y abre nuestras vidas, abre nuestro entendimiento, Señor. A ti sea la gloria, Señor, siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, este contexto del cual estamos platicando, donde estuvimos hablando acerca de las ciudades de refugio. Recuerdas que es un tipo de Jesús, y el día de hoy estamos hablando acerca del testimonio, y vamos a hablar después acerca de otras cosas que se suponen que son cosas legales. Entonces recuerda que la palabra de Dios, sobre todo la ley de Moisés, la ley mosaica, es una palabra, o son directrices, o son normatividad que va mucho más allá de lo ceremonial, va mucho más allá de buscar a Dios o de encontrar a Dios, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, sino que también la ley va y abarca cada una de las áreas de la vida cotidiana de las personas, del ser humano. Y entonces vemos, por ejemplo, leyes que tienen que ver con la agricultura, leyes que tienen que ver con la ganadería, leyes que tienen que ver con el matrimonio, leyes que tienen que ver con etcétera, etcétera. Y ahora vemos leyes las cuales tienen que ver con lo penal. ¿Ok? Fíjate qué interesante es esto. O sea, en donde estamos, por ejemplo, ahorita viviendo en México, vamos a tener más o menos en un mes, o ya menos de un mes, creo que es el 1 de junio, vamos a tener elección de magistrados y de jueces y todo ese rollo que tú sabes que, bueno, necesitamos orar porque necesitamos dirección y la gente necesita dirección y pues bueno, necesitamos ponerlo en manos de Dios. Pero el asunto es que bajo ese contexto en el cual estamos nosotros viviendo, también imagínate qué interesante que Dios diga, ok, dentro de las cosas penales, yo te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Dentro de una acusación, dentro de una demanda, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y pues bueno, aquí podemos ver Deuteronomio capítulo 19 versículo 15 en adelante, una de las cosas muy interesantes que las personas del pueblo de Israel tenían que hacer con respecto a demandas o a querellas o a lo penal o a acusaciones o a situaciones así. Y entonces Dios les dirigía, Dios les instruye en cómo hacer las cosas correctamente, ¿ok? Eso es algo muy interesante, cómo hacer las cosas correctamente. Y venimos de un contexto en donde en las ciudades de refugio, aquel que era acusado de algún homicidio, de algún asesinato involuntario, todo esto, tenía que llevar un juicio, tenía que entrar al juicio. Y entonces los ancianos de la ciudad, los dirigentes de la ciudad, entonces emitían un juicio e indagaban. Y entonces lo que pasaba es que, bueno, ejecutaban la sentencia sobre la persona, sobre el homicida, sobre el asesino. Y bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Pero es muy interesante cómo venimos arrastrando ese tema y ahora lo vemos con este asunto de la ley del testimonio. Y vemos cómo en la ley del testimonio pues entramos todos, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Te acuerdas? O más bien, quiero que te des cuenta de eso.
En esta ley del testimonio puede ser algo así como que, pues es que nada más es cuando alguien va a demandar a alguien o una situación así, donde hay un juez implicado. Pero quiero que te des cuenta de algo mucho más integral, de algo mucho más grande en esto. El asunto de las leyes del testimonio tienen que ver con nosotros cada día de nuestras vidas. Es algo así tan sencillo, es algo así tan real. Las leyes del testimonio tienen que ver con nosotros todos los días. Y bueno, fíjate bien, la nación del pueblo de Israel, o el pueblo de Israel, vivía en un tiempo de injusticias, en un tiempo de falsedad y en un tiempo de mentiras. Ese es el contexto del pueblo de Israel. Y también el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, en donde las naciones de esa tierra prometida, donde todos los cananeos, todos ellos no tenían escrúpulos, no tenían medidas, no tenían límites. Tal vez había límites y había leyes y que ellos habían establecido, pero el asunto es que la ley de Dios está por encima de la ley divina. Entonces, de la ley humana, perdón. La ley de Dios está por encima de la ley humana. Entonces, imagínate, el pueblo de Israel iba a entrar, estaba acostumbrado, venía de Egipto a vivir en una nación de falsedad y de mentiras, e iba a entrar a un territorio donde había falsedad y mentiras e injusticias. Entonces Dios decía, ¿sabes qué? Vas a entrar a un lugar difícil, vas a vivir tal vez de una manera difícil, tal vez mucha gente te va a decir o te va a aconsejar de esta manera o de aquella manera, pero está diciendo Dios, yo quiero que tú vivas conforme a mi consejo, a lo que yo te voy a decir, de la manera como yo te diga, así lo vas a hacer. Y esa es la ley mosaica, y esa es la ley, la directriz, la normatividad que Dios le dijo a cada uno de ellos. Y le dijo, yo quiero que vivas, dice Dios, a mi manera, conforme a la manera que yo te estoy diciendo, conforme al plan que yo establezco para ti, yo quiero que vivas así. Y entonces vemos este asunto de la ley del testimonio. Y entonces en esa zona, en esa área, en ese tiempo donde las injusticias, la falsedad y la mentira reinaban, donde el inocente se tomaba por culpable y el culpable quedaba inocente, entonces la sociedad más bien no tenía los recursos necesarios para poder deslindar responsabilidades en las personas sobre cada delito que se generaba. O sea, en aquel entonces no había los recursos como hoy vas en la calle y entonces tomas un video de que esa persona te está agrediendo y entonces tienes pruebas de que esa persona te está agrediendo, o tal vez cuando la gente va a los juzgados y entonces dice, tráiganme pruebas de lo que tú estás acusando a él o de que tú eres inocente y así. Entonces el día de hoy tenemos muchos recursos. Hay toda una carrera de criminalística, así le llaman, una carrera, licenciatura en criminalística, en donde la gente se especializa en el asunto de encontrar la verdad dentro de un crimen. Y claro está que el asunto de la criminalística va más allá por el asunto de las situaciones muy pesadas, como asesinatos, ¿de acuerdo? Pero todo esto es una ciencia y se va creando. Antes no tenían eso. Antes no había eso, antes no había así como que las huellas digitales. Imagínate, esto se escribió hace más de 3.500 años. Y entonces imagínate que hace 3.500 años alguien pudiera haber dicho, es que la huella digital no coincide. Pues no, pues nadie, eso no existía. Bueno, existían las huellas digitales, pero no existía esa forma de indagar, de investigar acerca del culpable. Entonces, el día de hoy hay muchísimos recursos, hay muchísimas formas, hay muchísimas materiales que se pueden usar, pero en aquel entonces no lo había. Y en aquel entonces se echaba mano de los testimonios. Y también quiero que entiendas algo, ¿no? Hace mucho tiempo, o más prácticamente hace unas décadas, 50, 60, 70 años tal vez, el asunto de la palabra todavía era algo muy pesado. Y entonces la gente podía decir, te doy mi palabra, ¿ok? Y la persona decía, bueno, si tú me das tu palabra, entonces yo te voy a creer. Y es algo muy interesante, como el día de hoy hemos perfeccionado el asunto de comprometernos uno al otro, y las personas andan haciendo levantando actas y yendo al notario público y llevando al abogado para que dé fe y legalidad de lo que está aconteciendo allí y todo lo demás. O sea, así. Y ni aún así, ni aún con papelito, la gente encontramos o buscamos
cumplir con nuestros compromisos. O sea, por ejemplo, cuando las personas van y firman en Coppel y entonces, o en Electra, y firmas allí con tu huella y tus 5 dedos así, todos los dedos, y firmas y dices, me voy a comprometer a pagar la moto o a pagar la pantalla en tantos meses, ¿no? Y después te andan buscando porque no quieres ya pagar. O sea, imagínate, o sea, aún con papel, aún con las huellas digitales, aún con todo, o sea, el asunto a veces sale mal. Entonces, imagínate en aquel tiempo, o sea, no tenían recurso más que la palabra. Y eso es algo muy interesante, porque al final de cuentas, ¿cómo le decimos a esto? La palabra de Dios. Y entonces, si nosotros el día de hoy, en este contexto, en esta sociedad, no creemos en la palabra del uno al otro, que nos vemos y nos estamos viendo el uno al otro, ¿cómo es que podemos creer en algo que no vemos? En la palabra de alguien que no vemos. Es interesante, pero bueno. Entonces, la palabra y el testimonio solía ser la única evidencia con la que se contaba, y los sistemas judiciales de aquel entonces solamente podían confiar bajo juramento de que cada testigo estaba diciendo la verdad. ¿Has visto, por ejemplo, películas, sobre todo películas gringas, en donde, por ejemplo, está en un juicio y la gente dice, a ver, venga, yo llamo a Lupita al estrado y entonces Lupita ponga su mano aquí? ¿Has visto esa escena? Y entonces dice el juez, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y ahí está Lupita, bueno, Lupita, que está enfrente, ¿verdad? Y dice Lupita, sí, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y ponían la Biblia. Y entonces la Biblia en aquel entonces, en el pasado, significaba algo, significaba tiene un poder, significaba tiene una autoridad. Y eso también tiene un trasfondo bíblico, ahorita lo vamos a ver. Y entonces la gente juraba delante de Dios, por así decirlo, y con la mano en la Biblia, que iba a decir la verdad. El día de hoy, aunque la gente jure encima de la Biblia, la gente dice mentiras, la verdad, o decimos mentiras. Entonces los sistemas judiciales de aquel entonces solamente podían confiar en eso, en que la gente podía decir la verdad cuando estaba dando un testimonio. Y entonces eso pasó hace 3,500 años. O sea, la ley, lo que estamos leyendo en este momento, fue hace 3,500 años. Y las injusticias y los falsos testigos y los testimonios llenos de mentira, en aquel entonces podían llevar a un cruel asesino, a alguien, por ejemplo, que era inocente, lo podían llevar a la muerte, o una persona que era un asesino lo podían dejar libre, ¿no? A un cruel asesino en la calle porque pues no se encontraban las pruebas suficientes, porque lo único que tenían era testimonio, mi testimonio. Y entonces yo pudiera estar comprado, a mí me pudieron haber pagado para yo decir algo que era mentira. Eso se llama cohecho. En la Biblia te vas a encontrar con esa palabra, cohecho. No aceptarás cohecho, es decir, soborno, un pago para decir algo de alguien, algo falso de alguien. Pero bueno, eso pasaba hace 3,500 años, solamente se contaban con el testimonio. Hoy los tiempos cambian, los procesos legales se mejoran, pero las injusticias siguen todavía. Las injusticias siguen siendo las mismas. La falsedad de testimonios, la falsedad de pruebas y las culpas inventadas es lo que hoy tiene por igual a muchos inocentes en la cárcel y a muchos asesinos crueles en la calle. O sea, aunque haya pruebas dactilares, pruebas así como la huella digital, y aunque te vieron y aunque te grabaron, de todos modos eres inocente. O sea, eso está pasando en el sistema legal, no solamente de México, sino del mundo. O sea, hay muchísimas atenuantes, hay muchísimas cosas que la gente tiene que ver, que los jueces tienen que entender, y hay muchísimas cosas que si no se hace un procedimiento totalmente así adecuado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces el criminal está libre, ¿no? ¿Has escuchado este asunto de que el día de hoy se defiende más al criminal que al inocente? Por ejemplo, si alguien entra a tu casa y entonces tú te espantas en tu casa y te defiendes adentro de tu casa y lo golpeas o le echas al perro, entonces él te puede demandar por intento de asesinato, por intento de homicidio, y el que va al bote eres tú y no el ladrón. O sea, así de absurdo son las cosas que de repente
pues tú y yo tenemos que vivir, o la gente tiene que vivir, ¿no? Entonces, aunque haya muchas pruebas, aunque los procesos legales hayan mejorado para entonces identificar al culpable y al inocente, aún sigue habiendo falsos testimonios, falsas pruebas y culpas inventadas. Y muchos inocentes están en la cárcel. El procedimiento judicial de este pasaje, estamos hablando de la Biblia, porque yo no sé mucho acerca de aquel procedimiento judicial, pero esto, lo que estamos hablando del proceso judicial en este pasaje, nos lleva a entender el propósito de Dios para su pueblo. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios en este procedimiento legal, penal? Bueno, el propósito de Dios para el pueblo es justicia, equidad, imparcialidad, verdad, honestidad. Lo que Dios quería para el pueblo de Israel era que el pueblo de Israel caminara en justicia, caminara en equidad, caminara en imparcialidad, en verdad y en honestidad. Lo que Dios quería para el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel caminara de una forma diferente a como el mundo estaba caminando. Sin embargo, la ejecución de la justicia, una justicia real por parte del pueblo de Israel, por parte del pueblo de Israel, de Dios, siempre tiende a ser ventajosa. O sea, seguimos siendo humanos y el humano siempre va a querer sacar ventaja de cada situación. Y entonces esa situación, así como que vamos a ejecutar la justicia por parte del pueblo de Israel, siempre ha sido o ha salido de una manera ventajosa, deshonesta, mentirosa y parcial. Vamos a ver eso a continuación. Y el propósito de Dios para el pueblo de Israel es eso. Subráyalo en tu Biblia, ponlo en tu Biblia, apúntalo allí, apréndetelo. El llamado de Dios para su pueblo es que somos llamados a ser diferentes. ¿Ok? Apunta eso, acuérdate siempre de eso. Somos llamados a ser diferentes. ¿Diferentes a qué? Diferentes al mundo, diferentes a cómo el mundo hace las cosas. Sí, estamos sujetos a un mundo y a leyes en el mundo, sí lo estamos, y vivimos conforme, más bien vivimos como el mundo vive y así vamos para allá, pero no somos de este mundo ni debemos de vivir igual que ellos, como vive el mundo. Somos llamados a ser diferentes, igual que el pueblo de Dios era llamado a ser diferente. Ahora, una pregunta: si somos llamados a ser diferentes, tú piénsalo, tú contéstalo, tú allí en tu lugar. Si somos llamados a ser diferentes como el pueblo de Dios, ¿en dónde está tu diferencia? ¿Realmente tú eres diferente en comparación con todas las personas allá afuera que no conocen a Dios? ¿Realmente tú eres diferente o eres igual que ellos? Esa respuesta solamente la tienes tú. Nuestra diferencia con el mundo no solo debe estar en nuestra mente, ¿ok? Porque muchas veces decimos, sí, yo soy diferente, yo creo en Dios, yo no soy como ellos, yo no confío en Dios de la manera como ellos confían, es más, yo no soy idólatra, yo no voy a esto, yo no hago aquello, y puede estar en tu mente. Y algún día te preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre el mundo de afuera y tú? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? No, pues que yo creo en Dios y que Dios está en mi corazón. Pero eso a veces solamente está en nuestro corazón o en nuestra mente, aquí adentro, solamente está allí. Nuestra diferencia debe de ser expresada externamente, o sea, lo que nosotros creemos debe ser expresado para afuera de nosotros, para afuera de nuestra vida. Si realmente nosotros decimos o le decimos a las personas, yo soy diferente y yo creo que soy diferente, yo soy hijo de Dios, esa diferencia tiene que ser expresada externamente. ¿En dónde? En la ejecución de mis pensamientos, en la ejecución de mis acciones y también en la ejecución de la palabra que yo digo, o sea, la palabra de Dios y también mis palabras. Tengo que ser diferente, no solamente puede quedarse en mi mente que soy diferente, tengo que ejecutar, tengo que dar acciones de que yo realmente soy diferente. Y entonces esas acciones, esos pensamientos, esas palabras no solamente están un domingo en la mañana que nos reunimos y somos diferentes, ¿no? Porque cantamos diferente, porque hacemos las cosas diferente, pero no es solamente aquí. Tu diferencia externa está allá afuera. Cuando tú cruzas esa puerta, tú eres llamado a ser diferente. Cuando cruzas esa puerta, tú tienes el llamado de Dios para ser diferente en tus acciones, pensamientos y en tus palabras. ¿De qué vale la pena o de qué vale ser diferente en mi mente?
¿De qué vale ser diferente en mi mente? Y tú lo sabes, solo tú sabes que eres diferente si mi vida no es diferente. Tienes que ser diferente en tu matrimonio, tienes que ser diferente en tu caminar, tienes que ser diferente en tu trato con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, tienes que ser diferente en el trato con tu prójimo, tienes que ser diferente en tu trabajo, tienes que ser diferente en tus finanzas, tienes que ser diferente en cada aspecto de tu vida, tienes que ser diferente inclusive con tu perro. ¿Sí? Para aquellos hermanos que nos encantan los perros, tienes que ser diferente con tu perro. O sea, por ejemplo, tú no puedes decir, ay, es que yo tengo, y entonces maltratarlo. Tengo una mascota y maltratar a tu mascota, entonces eres igual que todos los demás. La palabra de Dios dice que tenemos que cuidar a nuestras bestias, ¿no? Habla acerca de la gente, de los animales que están a nuestro cargo. Pero bueno, ese es otro tema diferente. El asunto es que tenemos que ser diferentes, y la diferencia se expresa allá afuera. Este pasaje, el cual vamos a estudiar a continuación, estamos viendo, este pasaje es un desafío a vivir y a promover la justicia como el pueblo de Dios que buscamos ser. Ok, repito, este pasaje es un desafío a vivir y promover la justicia como el pueblo de Dios que nosotros buscamos ser, o que somos ya. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Versículo 15 al 17 de Deuteronomio. Versículo 15 al 17. Recuerda que son direcciones o directrices o instrucciones acerca de lo legal. Y de ahí vamos a extraer la enseñanza para nosotros. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Fíjate bien, vamos por partes. Dice: no se tomará en cuenta un solo testigo en cualquier delito o en cualquier pecado. ¿Ok? No se tomará en cuenta nada más el testimonio de una persona. Es decir, venía una persona con el juez y el juez decía: ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y entonces, esa persona me hizo daño. Y entonces el juez decía: ¿y dónde están tus testigos? No, es que no tengo testigos. Era muy difícil comprobar lo contrario. Y entonces decía: necesito que tú tengas testigos para entonces comenzar un juicio. Recuerda que los juicios penales o los juicios de esta situación eran diferentes a como el día de hoy lo hacemos, o como el día de hoy la gente o la sociedad estamos acostumbrados. Y entonces el día de hoy, la primera cosa que hacemos, bueno, le echamos a la policía, a la persona, y le hablamos al 911 y después averiguamos, ¿no? Se lo suben todos al bote y después averiguamos allá con el juez a ver qué pasó. El asunto es que es diferente. En ese momento, fíjate bien, alguien acusaba a alguien, entonces decía: bueno, ¿cuál es tu acusación? Esto. ¿Cuál es su pecado? Esto. ¿Qué fue lo que pasó? Esto. Necesito testigos. Y entonces la persona podía decir: no tengo testigos. ¿Qué podía hacer? Ahorita vamos a ver algo interesante ahí. ¿Qué podía hacer? Bueno, tenía que ir y tenía que buscar esos testigos. Y entonces encontrar gente que pudiera abogar, que pudiera decir lo mismo o el mismo testimonio que el acusador. Es que él me está haciendo esto. A ver, ¿cuántos testigos tienes? Tengo 3 testigos. A ver, ¿sí es cierto lo que está diciendo? Sí, sí es cierto. Y entonces ahí comenzaba el juicio, ¿no? Bueno, la ley de Dios se dio para cumplirla. La ley de Dios se dio, o Dios la dio para llevarla a cabo. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 7, ahí está atrásito. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dice, la palabra de Dios, la ley de Dios, dice, tiene que ser guardado y puesta por obra. Aquí lo vemos, ahora ahí mismo en Deuteronomio, pero capítulo 8, versículo 1, dice:
cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí vemos dos pasajes exclusivamente que nos hablan acerca de que Dios dio esta ley, la ley mosaica, ¿para qué? Para ser guardada, para ser cumplida, para ser llevada a cabo. ¿Recuerda eso? ¿Por qué? Bueno, ahí en Deuteronomio 7 dice, porque Dios buscaba bendecir a su pueblo mediante ¿qué? Y lo dice allí, mediante la obediencia a su ley, y que su pueblo fuera diferente. Dios buscaba esto en el pueblo de Israel, que el pueblo fuera diferente y que el pueblo obedeciera la ley de Dios. Ahora, no había así como que, yo no quiero esto, o sea, eras parte del pueblo de Dios. Era una obligación guardar la ley, porque entonces esa obligación o eso sentirte obligado era una expresión externa de que realmente Dios vivía en tu vida y de que realmente Dios era el Señor de tu vida. Ahora, traduciéndolo a nosotros decimos, cantamos y decimos, tú eres mi Señor. A Jesús le decimos, Señor Jesús, tú eres mi Señor. Y entonces dice Lucas 6:46, bueno, si me dices Señor, Señor y no haces lo que yo hago, pues entonces ¿de qué vale? O sea, ¿soy realmente tu Señor? El día de hoy como iglesia necesitamos también entender esto. Si nosotros realmente decimos, tú eres mi Señor, entonces tenemos que entender que tenemos que hacer lo que Él diga. Y realmente cuando de repente pensamos en nosotros como neotestamentarios, ¿no? Así como que no, la ley ya no aplica para mi vida, la ley fue para el pueblo de Israel y esto. Bueno, hay razón, pero también hay que indagarle, hay que investigarle. Ya lo hemos platicado anteriormente. El asunto es que como personas, cuando nos creemos bajo la gracia, decimos, pues estamos en la gracia y yo voy a hacer lo que yo quiera y la manera como yo quiera. Solamente dice Dios que lo ame a Él y ame a mi prójimo, pero el resumen de la ley se traduce en esos dos, pero el asunto es que ni siquiera dos hacemos, ¿no? O sea, la verdad, Dios buscaba bendecir a su pueblo bajo la obediencia a su ley, pero el asunto es de que el pueblo de Israel pues no obedeció. Y entonces, ¿cómo le fue? Pues le fue como en feria. Y cada una, o sea, después de Deuteronomio sigue Jueces y luego después de Jueces sigue Josué y luego después sigue Jueces, y les iba como en feria. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Puedes ir al último versículo del libro de Jueces y vas a ver eso, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Por eso había muchos altibajos en la vida del pueblo de Israel. Por eso había muchas situaciones difíciles en la vida del pueblo de Israel, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a Números capítulo 35, por favor. Números capítulo 35. Vamos a ver una referencia de este asunto de los dos testigos o de los testimonios. Números capítulo 35, versículo 29. Números 35, 29. Recuerda, la ley de Dios se hizo para guardarla, para obedecerla. Y nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos guardarla y obedecerla, ¿ok? No porque está en el Antiguo Testamento significa que ya no es válida. Recuerda esto, hay que estudiar. El asunto es Números capítulo 35, versículo 29. ¿Lo encontraste? Dice así: estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diera muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomarás precio por la vida de un homicida, ese es el cohecho, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Versículo 34, ese subrayalo. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual dice Dios, yo habito. Porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. El extracto de esto que te estoy diciendo es, hay leyes penales que tenían que seguir el pueblo de Israel y sobre las cuales no podían ejecutar una sentencia sobre solamente el testimonio de una persona. Dice, tienes que traer más personas para poder dar una sentencia ejecutoria sobre fulano o sutano. Y entonces dice Dios y remarca y cierra con broche de oro este pasaje y dice, porque yo estoy en medio de vosotros.
No contamines la tierra con sangre inocente, porque yo estoy en medio de vosotros. Ahora, pregunta, ¿dónde está Dios ahorita? En tu corazón, en medio de nosotros. Y entonces ese pasaje es para subrayar, porque Dios habita en medio de su pueblo. Porque Dios habita en medio de sus hijos. Porque Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. Ya no es como antes el tabernáculo y Dios estaba allí en su presencia en el tabernáculo. Ahora es, tú eres el tabernáculo y la presencia de Dios está en ti. Bueno, si quieres que esté en ti, ¿no? Y la presencia de Dios está en ti, en tu corazón, en mi corazón. Cuando aceptamos a Cristo, eso es lo que pasa. El Espíritu Santo viene y toma posesión de mi vida. Y entonces el Espíritu Santo empieza a hablarme y empieza a decirme que yo soy hijo de Dios. Y que el Espíritu Santo y que Dios, la misma presencia de Dios habita en mi corazón. Algo que no puedo expresar, algo que no puedo explicar, pero está ahí. Entonces recuerda eso. ¿Por qué Dios decía, tienes que hacer las cosas bien? Pues porque Dios habita en medio de su pueblo. Aquí entre nosotros, Dios habita en medio de su pueblo. Y cuando tú te vas, Dios sigue habitando en medio de su pueblo. No crees que Dios se queda aquí esperándote hasta dentro de 8 días que vengas. Dios se va en tu corazón, está contigo siempre. Por eso dice, esto lo haréis en todas vuestras edades y en todas vuestras habitaciones. Porque tú no puedes evadir a Dios. Porque tú no puedes esconderte de Dios. Ahora, aquí hay 3 cosas que tenemos que aprender muy rápido de estos versículos, hablando de los testimonios o de los 3 testigos, ¿no? Primero, una enseñanza para nosotros. Primer cosa, así rápida, nos gusta mucho acusar, ¿ok? La primera cosa, nos gusta mucho acusar. Una de las razones es porque tratamos. ¿Por qué nos gusta acusar a las personas? Porque tratamos de desviar la atención de nuestras propias faltas y nuestros propios errores. Buscamos a un culpable, buscamos a alguien para que entonces la culpabilidad esté sobre alguien más y no sobre mí. Claro que en su momento todos nosotros decimos, sí, yo la regué, sí, yo soy culpable, pero él es más culpable que yo. Siempre decimos eso. Es como cuando tenías tus hijos chiquitos y entonces de la nada tus hijos chiquitos decían, mamá, bueno, así no contesta la mamá, ¿verdad? Mamá, ¿qué? Y entonces decía, mi hermano tiró el florero. Ay, hermano, que no sé qué. Y entonces ya ibas ahí con tu hijo, ¿no? Ya ibas a ver qué pasaba. Mamá, mi hermano le dio la comida al perro. Y ahí vas, ay, que no sé qué. Mamá, es que... Y entonces acusabas a tu hermano. ¿Alguno de ustedes puede levantar la mano y decir, yo no acusé nunca a mi hermano? A menos que seas hijo único, ¿no? O sea, ni cómo, ¿no? Pero, ¿verdad que todos hicimos eso en algún momento? Tratando de evadir nuestra culpa. Tratando de que, bueno, a lo mejor sí yo le ayudé, a lo mejor sí yo fui el portero, pero él le chutó, él le dio así con el balón y él fue el culpable. Yo era el portero, ¿por qué no le agarraste? No, pues yo no era yo el portero, metió gol, ni modo, pero él fue el culpable. Cuando realmente la culpa la compartimos los dos, por así decirlo, es un ejemplo nada más. Entonces, nos gusta mucho acusar, primer cosa, nos gusta mucho acusar. Porque nos gusta desviar la atención de nuestras propias faltas y errores. Buscamos herir en un segundo plano. Buscamos herir, acusar por enemistad. Es que no me cae bien y por eso le voy a echar toda la culpa a él. Es que ese compañero de mi trabajo, no hombre, no me cae bien. ¿Qué te hizo? ¿Quién sabe? Pero no me cae bien. No me cae bien. Y entonces le echamos la culpa de todo y le echamos la tierra a esa persona. Buscamos herir por enemistad y tratamos de quitar a veces en otras cosas, en otras situaciones. Por eso acusamos, porque tratamos de quitar lo que nos estorba. Y mientras él se lleve toda la culpa, lo van a quitar algún día de mi camino. Entonces va el camino a estar libre para mí. Y si yo soy culpable, deseo o busco a otro que sea más culpable que yo para echarle la culpa. Recuerda eso, nos gusta acusar, nos gusta andar echando culpas, nos gusta decir, él hizo más. Sí, yo soy un malo, yo soy el peor, sí, yo soy, pero él es más que yo. Siempre es así. Y nos gusta siempre compararnos de esa manera. Sí, yo maté un perro, pero él mató 5 perros, ¿no? Sí, yo desobedecí, pero él te desobedeció más. Siempre tratamos de hacer eso. Nos gusta acusar.
Y aún dentro de la iglesia, mi hermano, nos gusta acusarnos entre nosotros mismos. Tristemente te lo digo. Nos gusta acusarnos entre nosotros mismos. Mira, ¿ya viste a aquel? ¿Ya viste a Jonathan? Ahí está, ¿ya lo viste? No, hombre, si yo te contara todo lo que hace Jonathan, hombre, mira, así. ¿Ya lo viste? Véanlo todos véanlo. Y entonces nos gusta acusar. Para desviar la atención, para herir, para quitar lo que nos estorba, no sé qué tantas cosas más. Pero recuerda eso, como seres humanos nos gusta acusar. 2. Dentro de todo esto, como seres humanos, no aceptamos la responsabilidad propia en nuestras vidas. O sea, siempre el culpable es alguien más, pero no nosotros. Cuando, por ejemplo, hablando de consejería matrimonial, consejería individual, consejería de toda índole, cuando me piden consejería, siempre, o la gran mayoría de las veces, el 99%, siempre toda la gente me dice: quiero hablar con usted, pastor, porque él se portó mal. Quiero hablar con usted, pastor, porque ellos me sacan de quicio. Quiero hablar con usted, pastor, porque él me volteó la cara. Quiero hablar con usted, pastor, porque ella me echó polvos mágicos. No te crees. Me echó, no sé, algo me hizo en mi vida, ¿no? Pero nunca, escúchame esto, nunca decimos: quiero hablar con usted, pastor, porque tuve una situación y yo fui el que la regué. Ah, caray, eso es diferente, porque yo fui el de la culpa y ahora tengo un problema con él, con ella. O sea, te quiero hablar con usted porque pasó, o sea, la regué totalmente, pero no tiene nada que ver con ellos. Soy yo lo fui, yo lo hice. Entonces, es muy usual que no aceptemos la responsabilidad propia. Aventamos la piedra y escondemos la mano y decimos: él fue, ella fue. No aceptamos nuestra responsabilidad. Y si aceptamos nuestra responsabilidad, sí, yo lo hice, pero él es más que yo. Siempre somos así. Estamos dispuestos a emitir juicio, pero no un juicio sobre nosotros mismos. O sea, sí estamos dispuestos. ¿Quién quiere ser jurado aquí? No, yo. Vamos a acusarlo y vamos a que lo crucifiquen, que lo maten, que lo apedreen. Todos estamos dispuestos a emitir un juicio, pero no contra nosotros mismos. Imagínate, hacemos una encuesta, vamos a levantar a un jurado aquí. Sí, ¿contra quién? Contra ti. ¿Por qué? Por la culpabilidad que tienes. Y entonces déjame decirte algo, para empezar, pues que todos somos culpables, ¿cierto? Todos tenemos cola que nos pisen, por así decirlo. Todos necesitamos entender y reconocer nuestra propia responsabilidad en todos los aspectos. Dice aquí, en todas las habitaciones, es decir, en cada área de tu vida. Todos acusamos a alguien más, pero nunca nos acusamos a nosotros mismos. Todos andamos hablando siempre de la paja que tiene mi hermano en su ojo, pero nunca hablamos de la viga que está en el nuestro. Siempre decimos: él me hizo, pero nunca decimos: yo hice. Cuando defiendes tus derechos, escucha esto, cuando defiendes tus derechos por encima de tus culpas y responsabilidades, entonces déjame te digo algo: no has entendido el morir a ti mismo. Te lo repito, cuando defiendes tus derechos por encima de tus culpas y responsabilidades, no has entendido morir a ti mismo. Es muy fácil decir: él me hizo. Qué difícil es decir: yo lo hice. Recuerda esto. Y ¿sabes algo? Somos llamados todos los días a morir a mí mismo. ¿Estás de acuerdo en eso? La palabra de Dios nos lleva a eso y nos dice: tienes que aprender a morir a ti mismo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, en mi vida, en la carne. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31. Mira, búscalo. Primera de Corintios 15, 31. Recuerda esta frase: cuando defendemos más nuestros derechos por encima de nuestra culpa y responsabilidad, no hemos aprendido a morir a nosotros mismos. Primera de Corintios 15, 31. Primera de Corintios 15, 31. Recuerda, morir a nosotros mismos. 15, 31. Dice así: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, dice ahí Pablo, que cada día muero. Cada día muero. Y esa es una decisión, mi hermano, todos los días. Somos muy buenos para buscar nuestros propios derechos.
Somos muy buenos para buscar nuestro propio beneficio, pero no el de alguien más. Entonces, de esas tres cosas, la primera es, nos encanta culpar a la gente. 2, no nos gusta aceptar nuestra responsabilidad. Y 3, llevamos a otros, por si fuera poco, llevamos a otros a nuestra acusación. Reiteradamente, nosotros somos expertos en expiar nuestras culpas a través de la culpa de alguien más. Repito, somos expertos en expiar, en cubrir, en quitar nuestras culpas a través de la culpa de alguien más. Sí, yo soy culpable, pero él es más. Sí, yo lo hice, pero él lo hizo más peor que yo, ¿no? Sí, yo la regué, pero él ya la regó por toda la vida, ¿no? Pero también convencemos a otros, eso es lo peor, convencemos a otros de la culpa de alguien más. O sea, no solamente es mi culpa, sino me llevo también a gente para que diga, sí, acompáñame para decirle que él le hizo esto, pero yo ni estuve, tú vente, el culpable es él, tú ven con él, y tú el culpable es él, ayúdame a decirle que el culpable es él, por boca de 2 o 3 testigos. Juez, tengo algo en contra de mi hermano, ¿traes a tus testigos? Pues aquí traigo a estos que están conmigo, son mi porra, y llevas porra. Y a ver, alguien vio lo que, sí, nosotros vimos, chiqui, bueno, bim, bom, va, lo que hizo, ra. Y entonces ahí estamos. Y llevamos nuestras culpas, expiamos nuestras culpas y llevamos gente para que apruebe que no somos tan malos como él. Él sí es bien malo, ¿verdad que sí? Sí. Convencemos a alguien más de la culpa de otras personas. Y muchas veces nosotros hemos caído en ese juego, sin conocer realmente lo que pasó. ¿Sabes cuál es un ejemplo de esto? Cuando los matrimonios pelean de alguna circunstancia, por cualquier situación, en muchas ocasiones, papá o mamá, siempre a los hijos les hemos dicho o han dicho, tu papá, ¿verdad que tu papá es bien malo? No te juntes con tu papá. O tu mamá está loca, no te juntes con ella, no sabe ni qué hacer. O sea, siempre queremos como ganar cómplices. ¿Te ha pasado eso? Queremos como ganar cómplices, queremos como que alguien esté de nuestro lado. Queremos como comprar gente para no sentirnos tan mal ni tan solos. Y entonces vemos después muchísimos hijos y muchísimas personas heridas sin saber ni siquiera qué fue lo que pasó, pero están heridos también. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y mira, otra vez, el Señor está entre su pueblo. Y las culpas, el Señor está entre su pueblo. Y las culpas no se lavan resaltando las culpas de los demás. Mis culpas, mis pecados no se van a lavar haciendo más, acentuando más las culpas de alguien más. Eso no se lava así, no funciona así. Entre nosotros está el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si entre nosotros está el Señor? Y si queremos decir, Señor, tú eres mi Señor, realmente quiero vivir bajo tu ley. ¿Qué tenemos que hacer? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Algo bien sencillo, pero algo que nos cuesta demasiado hacer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo encontraste? Primera de Juan 1, 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así de sencillo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el asunto es que 1, nos encanta echar la culpa a alguien más. 2, no nos gusta aceptar mi responsabilidad. Y 3, convencemos a otros de que yo soy menos malo que él o que ella, ¿no? Siempre. El asunto no es así con lo que Dios está diciendo aquí. En el asunto de los problemas, del asunto penal, dice, es que tú tienes que venir y traer testigos reales, verdaderos. Y entonces vamos a iniciar un juicio. Versículos 17 y 18. Otra vez, vete a Deuteronomio. 17 y 18. Dice, entonces los dos litigantes, o sea, el que acusa y el otro acusado, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová. Esto es importantísimo. Se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano. Ok, ahorita vamos a seguir con el 18. Los jueces inquirirán bien.
Dice aquí, los litigantes, o sea, el acusador y el acusado, se van a presentar delante de ¿quién dice ahí? De Jehová. Y después de los jueces. Primero delante de Dios y luego delante de los jueces. Y la verdad es que muchas veces, o prácticamente siempre, lo hacemos al revés. Primero vamos y nos quejamos y después, ¿ya lo llevaste delante de Dios? No, pues ve a llevarlo delante de Dios. ¿Por qué nuestros problemas siguen siendo más grandes cada vez? Porque no los llevamos delante de Dios. Y se supone que el Señor está entre nosotros. Y se supone que ya lo dijo, o sea, ve, reconoce tus faltas, reconoce tu pecado y yo voy a ser fiel en perdonarte. Entonces dice, los litigantes se presentarán primero delante de Dios y después delante de los jueces. Números capítulo 35, versículo 34 dice, Números 35, 34 dice, no contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Entonces Dios está en tu corazón, mi hermano. Y dice, porque yo habito en medio de Israel. Y constantemente olvidamos a quién debemos ir primero. Te voy a poner un ejemplo. Mateo capítulo 18. Búscalo. Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Mateo 18, 15. ¿Lo tienes? Mateo 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o dos testigos, pues, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Antes de la acusación, ¿con quién tengo que ir? Con Dios. Antes de cualquier cosa que yo, ¿con quién tengo que ir? Con Dios. Pero el asunto es que no lo estamos haciendo. Mateo capítulo 5. Mateo 5, 23. Mateo 5. Fíjate lo que dice. Mateo 5, 23. Otra vez, lo leímos la semana pasada. Mateo 5, 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El versículo 18 dice, los jueces inquirirán bien. Es nuestra responsabilidad conjunta, todos juntos, es nuestra responsabilidad conjunta, porque somos pueblo de Dios, resolver nuestras vidas y nuestras diferencias a través de la palabra de Dios. Porque la justicia humana siempre, escúchame bien esto, la justicia humana siempre va a defender el egoísmo. Ve con el psicólogo, ¿y qué te va a decir? Que la razón la tienes tú. Le pagas 500 pesos y te va a decir que la razón la tienes tú. Aunque me pagues 1,000, 3,000, 4,000, yo te voy a decir, no, tú no tienes la razón. Pero tú no tienes la razón. Cuando nosotros somos ese pueblo de Dios, es nuestra responsabilidad conjunta resolver nuestras vidas y nuestras diferencias a través de la palabra de Dios. Si tú vas y apelas y tú vas allá al mundo, el mundo te va a dar por tu lado. El mundo va a decir que tú tienes la razón. Y nos damos cuenta a través de la palabra que el ser humano no tiene la razón. El ser humano solamente es culpable y todos somos culpables. Y nadie somos sujetos de tirar la primera piedra. Porque todos estamos en la misma situación y todos buscamos cada día poder crecer y poder avanzar un poquito más en nuestra situación, en nuestra vida, en Dios, por cierto. Necesitamos aprender a resolver nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a resolver nuestras diferencias a través de la palabra de Dios. Tenemos que entender esto, porque si no, entonces estamos dejando a Dios de lado en nuestras vidas y se supone que somos hijos de Dios. Versículo 18 al 21 y dice, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti.
Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dice, quitarás entonces la maldad de ti. Imagínate, yo iba y acusaba a mi hermano y me decían, ¿tienes testigos? No, no tengo testigos. Ve y consigue testigos. Y entonces yo iba con mis compas y entonces les decía, compas, mira, fulano me echó la basura en mi casa. Y entonces ustedes me van a ayudar a decir que fulano me echó la basura en mi casa. ¿O que no son mis compas? ¿No son mis amigos? Sí, pues hombre, ya vamos. Y entonces ahí vamos todos juntos. Y vamos con el juez. Fulano de tal le echó la basura arriba en mi cabeza, lo echó, estaba la ventana abierta y la echó así en mi cama y tenía pañales de su hijo y que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces dice el juez, ¿ustedes, los testigos, vieron eso? Sí, lo vimos, sí, nuestro compadre tiene la verdad, sí. Y entonces eran falsos testigos, porque ni habían visto, ni habían corroborado con sus ojos lo que había pasado. Y entonces los jueces tenían que buscar, que indagar, que inquirir, y entonces tenían que ir delante de Dios. Señor, ¿qué está pasando aquí? Señor, ¿cómo está esto? Señor, y entonces tenían que resolver las cosas a la manera de Dios, no a la manera de las personas. Y si resultaba que esos testigos fueran falsos, entonces, ¿qué quieres que le pase a tu hermano? Yo lo vengo a acusar porque me echó la basura y que no sé qué. Échenle un carretón de basura en su casa. Y entonces decían, ¿sabes qué? Tus testigos no se aceptan, son falsos y el carretón va a ir a tu casa, no a la de él. Es un ejemplo nada más. Quitarás entonces la maldad en medio de ti. Te digo algo, es solamente una opinión, pero lo vemos bíblicamente. ¿Sabes por qué el día de hoy hay tanta injusticia y hay tantos delitos y hay tanta situación tan difícil a nuestro alrededor? Porque la justicia humana se ha relajado demasiado. La justicia humana cada vez pone penas menos duras para los que cometen un delito. Cada vez se las dan más suavecita. Cada vez las penas son más bonitas, más tranquilas. Y dice la palabra, quitarás entonces la maldad de ti. ¿Cómo lo quitaban? Bueno, la respuesta está allí, ojo por ojo, diente por diente. Si matabas, entonces tenías que tú que morir de espada. Es algo muy polémico, que tampoco voy a tratar el día de hoy. Pero el asunto es, eso, es una realidad. Cada día las penas son más light. O sea, ya con esa onda de light y de fitness, ya las penas son más light, ¿no? Las penas ya son más suavecitas, ya no les duele, ya no les pasa, y al cabo de 2 días salen otra vez a hacer lo mismo. El contexto y las formas de justicia que Dios les dio, fíjate, eso, ojo por ojo, diente por diente, hazle lo mismo, lo que te querían hacer a ti, bueno, son falsos testigos, veías tú lo mismo. Las formas de justicia que Dios les dio en ese momento funcionan. Fíjate bien, funcionan y no tienen falla. Es la palabra de Dios, es un contexto, 3500 años, está allí y es real, no tiene falla. El problema está en nosotros. Mucha gente puede decir, pero es que ¿cómo? Que es que los derechos humanos y que no sé qué, pero es que el Nuevo Testamento nos habla acerca de que ojo por ojo ya no es así el asunto. Vamos a ver ahorita, espérate. El problema está siempre en nosotros al querer buscar nuestro beneficio propio. Recuerda, la ley humana siempre va a apelar, siempre va a abogar, siempre va a favorecer al egoísmo. Entonces, buscar nuestro propio beneficio a través de las leyes humanas no sirve. ¿Es malo buscar mi beneficio? No, no es malo buscar mi beneficio. Todos queremos un beneficio, ¿o no? Queremos un beneficio en nuestra vida. No es malo buscar mi beneficio. Es malo buscar mi beneficio a costa de qué, cuando ya cuesta qué. Si es a través de la mentira, si busco beneficio a través de la mentira, estoy mal. Si busco beneficio a través del egoísmo, estoy mal. Si busco beneficio a través de la falsedad o a través de culpar a alguien más, entonces estoy mal y tengo un problema muy grave en mi vida. Vamos ahora a Mateo 5, otra vez. Mateo 5:38. Vamos a ver qué dice acerca de esto, la contraparte. Recuerda, Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Jesús es Dios. Y la misma ley que se dio en el monte Sinaí, allí la que estamos viendo ahorita, ojo por ojo, diente por diente, la dio Dios
y Jesús es Dios. Y fíjate lo que dice Jesús en Mateo, siendo Dios. Versículo 38, Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Lo acabamos de leer, ¿no? Pero yo os digo, dice Jesús, siendo Dios, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis, fíjate bien, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso lo mismo con los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiero hablarte un poquito para terminar acerca de algo que pasó un día. Siendo todos culpables nosotros, siendo el mundo realmente responsable de su propia culpabilidad y de sus propios asuntos y de su propio egoísmo y de sus propios errores, alguien pagó por el culpable. Alguien pagó por tu culpabilidad. Alguien pagó para que tú pudieras ser libre de esa culpa. No echándole culpa a alguien más, no culpando a alguien más de sus errores, no exaltando la culpa de alguien más, sino aceptando mi culpa y llevándola a un lugar. Jesús fue llevado a la cruz y Jesús mismo cargó con tu culpa y con la mía. Mateo 1:21 dice, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y nuestra culpa fue limpiada. Cuando tú y yo nos acercamos a Él, nuestra culpa es limpiada. Cuando tú y yo realmente queremos ser limpiados por Él, esa culpa desaparece. Quiero leerte Mateo 26. Si quieres leerlo tú también, encuéntralo. Mateo 26, 59, perdón. Mateo 26, 59. Estamos hablando de testigos falsos, de testigos verdaderos. Y fíjate lo que pasó. Mateo 26, 59. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Conozco a uno que pagó tu culpa. Conozco a uno que fue a la cruz, aún con testigos falsos. Crearon testigos falsos, crearon testimonios falsos, le crearon mentiras. Todo lo contrario a lo que dice la palabra aquí. Y esos hombres estaban dispuestos a decir mentiras en contra de Jesús, el Hijo de Dios, para que lo mataran. Sí, era el plan de Dios. Pero Jesús lo hizo por ti. Tal vez te encuentras en un momento donde las culpas están encima de ti, donde las culpas ya te rebasaron, ya no sabes qué hacer con eso.
Y quiero decirte algo. Solamente Cristo puede ayudarte con eso. Solamente Dios puede ayudarte con eso. Y quiero invitarte, si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, si tú no has cambiado tu vida, si tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesús y decirle: Señor, tengo culpa en mi corazón, no sé cómo quitarla, no sé cómo limpiarla. Si en tu vida en este momento necesitas de Él, yo te invito a que clames a Él. Yo te invito a que le abras tu corazón y le digas: Señor, ven a mi vida. Yo te invito a que cambies a partir del día de hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Entrégale tu vida a Él. Si alguien quiere hacerlo, ahorita terminando, ven conmigo. Quiero platicar contigo. Vamos a orar. Ponte en pie, por favor. Señor Jesús, Señor Dios, aquí estamos otra vez. Aquí está nuestro corazón, Señor, y nuestra vida, Padre, y queremos entregarla a ti. Señor, tú sabes quiénes somos, y tú sabes, Señor, lo que hemos hecho. Señor, hoy quiero darte, Dios, las gracias, porque tu palabra dice que habitas en medio de tu pueblo. Hoy quiero darte las gracias, Señor, porque podemos clamar a ti. Y aunque el mundo, Señor, hace las cosas a su manera, hoy queremos pedirte, Jesús,